Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y le agradecemos enormemente a la maestra Edith Olivares Ferretto. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Sección México. Le agradecemos enormemente que nos tome esta llamada porque desde el día de ayer Amnistía Internacional México expresó su profunda preocupación por la presunta inhumación irregular de al menos 60 personas y 10 bebés en una fosa común en el poblado de Pedro Amaro, que es el municipio de Jojutla, en el estado de Morelos, y hay que recordar un antecedente bastante grave que ocurrió hace 10 años, unas fosas clandestinas en un panteón municipal encontrado también en ese mismo municipio. Maestra Edith Olivares, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Te saluda Rubén Martín. Muy buenas tardes, Rubén, y buenas tardes también a toda tu audiencia en Guadalajara, y gracias por dar atención a este hecho en Jojutla, Morelos. Pues es un asunto que aquí en Cosa Pública nos preocupa enormemente, siendo Jalisco el epicentro de las desapariciones del país, pero también uno de los servicios forenses con más deficiencias, con más problemas, con mayor crisis forense en sentido estricto, y de tal manera que nos parece muy importante que nos compartas lo que han encontrado allá en Morelos, Edith Olivares. Sí, fíjate, Rubén, y para toda tu audiencia, recordar que en el año 2017 fue cuando empezamos a enterarnos de lo que estaba pasando en este panteón. El panteón se llama Pedro Amaro y está en el municipio de Jojutla. Y lo que sucedió, Rubén, es que una serie de colectivas de buscadores habían estado denunciando que en ese panteón podría haber una fosa clandestina, y entonces hubo un ingreso de personal federal, una gran cantidad de instituciones, la Comisión de Búsqueda, estuvo ahí en ese momento la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y muchas otras instancias y buscadoras que estuvieron verificando la revisión de la fosa. Yo lo que creo que primero llama mucho la atención y hay que enfatizar es que un panteón municipal, Rubén, es una instalación del Estado. Claro. Las presidencias municipales, entre sus funciones, tienen la de administrar los panteones. Entonces, lo primero que llama la atención es que haya una fosa clandestina adentro de un panteón municipal, porque alguien tiene que haber dado permiso para que ingresaran a enterrar cuerpos de manera clandestina en un panteón municipal, que fue lo primero. Sí, uno está, perdón, Edith Olivares, uno está acostumbrado y tampoco es justificación ni debería ocurrir, pero que las fosas clandestinas las hagan particulares, eventualmente el crimen organizado, pero no debería hacerlo, como dices, un gobierno que es parte del Estado mexicano, está obligado a proteger esos cuerpos. Y de hecho, parte de la duda que es, Rubén, es si, y eso no lo ha dado respuesta todavía la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, es si fueron particulares los que ingresaron a enterrar esos cuerpos al panteón, o si fue la propia Fiscalía quien estuvo enterrando cuerpos u otros agentes. O sea, no tenemos esa información todavía verificada desde 2017 que se dieron los primeros hallazgos. Así es. Pero claro, lo que es muy sorprendente es quién dio esa autorización y por eso es que el caso empezó a ser conocido. Incluso he comentado el día de hoy que hay un documental que se llama Volverte a ver, en el que se ve con mucha claridad cómo fue esa primera revisión de los cadáveres. Y lo que estamos viendo ahora es que evidentemente en ese momento no se sacaron todos los cuerpos, o sea, hubo un momento en que se tuvieron que detener de la gran cantidad de cuerpos que se estaban encontrando, y ahora este fin de semana hubo una nueva revisión y desafortunadamente tuvo que ser suspendida, entre otras cosas por temas climáticos, por las lluvias. Una de las paredes se estaba cayendo en el panteón de Jojutla, pero también es importante señalar que las colectivas, las mujeres que estaban ahí acompañando, algo de lo que han exigido es que el personal que llevaron de la Fiscalía no era personal especializado. Y yo quisiera detenerme, si me permites, sí, por supuesto, un momento ahí, Rubén, porque se ha visto en el estado de Jalisco, se ha visto obviamente también en Morelos y en muchos otros lugares, que desafortunadamente el personal de las comisiones de búsqueda de las fiscalías
está mucho menos especializado que las colectivas de buscadoras, ¿no? Y esto realmente es muy lamentable, entre otras cosas porque las buscadoras han buscado, ahora sí que ellas mismas han buscado formación y capacitación por cuenta propia, pero en cambio el Estado y los agentes del Estado que tienen la obligación de tener la formación, el equipo, los conocimientos para poder hacer este tipo de identificaciones no la tienen y lo muestran a vista e impaciencia, diría yo en este caso, de las colectivas de buscadoras, hacen derroche de su ineficiencia y de las omisiones que derivan, Rubén, en que en este país continúen desapareciendo personas de manera cotidiana. Así es. Ellas están exigiendo, por un lado, y por supuesto que nosotros desde Amnistía acompañamos esa exigencia, que se continúe con la revisión, como ellas, como tú dijiste al principio, se han exhumado más de 60 cadáveres y más de 10 cadáveres de personas probablemente adultas, entre ellas 10 bebés, y entonces ellas están pidiendo que se continúe con las excavaciones, que vaya personal suficientemente capacitado. Por supuesto que la Fiscalía o el Estado de Morelos también genere las condiciones para que se pueda continuar haciendo la inspección y toda la inspección en el panteón. Y los otros dos elementos que me parecen muy importantes es estas familias, sean de quien sean las familias de las personas que se están encontrando ahí, tienen derecho a la verdad. Es decir, es necesario saber quiénes son las que están en el cementerio, en el panteón de Jojutla, de quién son familia, Claro. qué pasó con ellas, quién las desapareció y quién las enterró ahí. Y eso es el derecho a la verdad. Y luego, por supuesto, hay que sancionar a quienes resulten responsables. Y yo diría de la desaparición, del entierro, de la construcción de esa fosa clandestina, y también es muy importante saber quién es responsable de haber dado el permiso para que esos cuerpos fueran depositados en el Panteón de Morelos. Edith Olivares, ¿sabes si ya hay abierta una carpeta de investigación por esta inhumación ilegal? La Fiscalía tiene abierta una carpeta, la Fiscalía de Morelos, desde el De año la... 2017 Ujú. tiene que tener abierta una carpeta, pero todavía no ha dado con suficiente información. Y aquí, Rubén, decirte que cuando estos casos quedan abiertos tanto tiempo, porque estamos hablando de 8 años, ¿no? El mensaje que se envía es que esto puede seguir Por sucediendo. supuesto. Y es lo que vimos en el estado de Jalisco, en el rancho Izaguirre, hace unos meses, y lo que muy desafortunadamente sucede en muchos otros lugares del país, en donde estas fosas clandestinas continúan, digamos, apareciendo, y en donde el hallazgo además es de las familias de buscadoras. Por supuesto. Seguirá evidentemente el acompañamiento de Amnistía Internacional a las colectivas allá en Morelos. Fíjate que sí, además aprovecho, Rubén, para Ujú. contarte que el 8 de julio nosotras vamos a presentar un informe que se llama Desaparecer otra vez, y es justamente un Ah, informe perfecto. que da cuenta de las violencias que están experimentando las mujeres buscadoras en México, y solamente como para retratarte, Rubén, de estas 128,000, más de 128,000 personas desaparecidas que hay en este país, que desaparecen ya más de 90 personas cada día en México. Quienes la están buscando son las propias familias. Más del 90% de quienes buscan son mujeres, y hay alrededor de 270 a 300 colectivas de búsqueda. Y tenemos este informe que vamos a hacer público el 8 de julio, en el que hacemos públicas cuáles son los riesgos que ellas están enfrentando. Entonces, pues invitarte a ti, por Claro. supuesto, a toda la audiencia, para que estén atentas a esta información. Nosotras, por supuesto, estaremos atentas a lo que está pasando en Jojutla, como hemos estado atentas también a lo que ha pasado en el rancho Izaguirre, y acompañando, por supuesto, de manera solidaria a todas las mujeres que están buscando a sus familiares desaparecidos. Pues por Aprovecho además, Rubén, sí, para decir que hasta el día de hoy el dictamen de la ley de desaparición forzada no ha llegado al Congreso de la Unión, a pesar de que se supone que lo deberían votar esta semana o la próxima, y hacemos un llamado urgente también al Ejecutivo para que envíe el dictamen de manera que pueda ser revisado por las colectivas, por las organizaciones,
por los organismos internacionales y adecuadamente revisado también por los congresistas que van a tener la altísima responsabilidad de hacer cambios a la ley de desaparición forzada en este Así país. es. Hace un momento, poco antes de hablar contigo, justamente compartimos el posicionamiento de varios colectivos, entre otros de la Glorieta de las y los Desaparecidos, demandando también que sean escuchados. Pero si me permites, Edith Olivares Ferretto, teniendo la oportunidad de conversar contigo, me gustaría conocer tu opinión sobre la aprobación de la ley de la Guardia Nacional, porque Amnistía Internacional ha formado parte de esta coalición de organizaciones que se ha opuesto a la militarización en este país. Bueno, muy lamentable, Rubén. Yo debo decir dos, por lo menos te digo tres cosas que me parecen sumamente lamentables. Con todo respeto para las y los legisladores en México, es claro que no revisaron la iniciativa a profundidad. El tamaño, la gran cantidad de instrumentos normativos que fueron modificados hace imposible que hayan leído a detalle todas las modificaciones que se hicieron. Eso en el lado aparentemente de la forma, pero que no es la forma, es el fondo. Lo segundo que debo decir es, Rubén, no solamente se ratifica la militarización de la Guardia Nacional, que se consolida como una fuerza armada, sino que hay un elemento que me parece fundamental que tengamos en cuenta que está en esta iniciativa. Y es que el personal de la Guardia Nacional, Rubén, podría pedir autorización, pedir licencia para presentarse a cargos de elección popular. Es decir, podríamos tener presidenta o presidente de la República, gobernadores de estados, diputados, diputadas, senadores que vengan de la Guardia Nacional, militares en cargos de puestos de elección, lo cual rompe absolutamente con la subordinación del poder militar que debe tener el poder militar frente al poder civil en México. Y esto es de suma gravedad, Rubén, de suma gravedad para este país. De manera que nuestro llamado es, esta iniciativa fue aprobada en lo general y ahora tiene que pasar a la otra Cámara. Hacemos un llamado urgente a los legisladores y las legisladoras para que atiendan a la responsabilidad de lo que están aprobando. En Eh, este país hay un compromiso de retirar las Fuerzas Armadas de las calles para 2028. No queremos, no queremos tener militares a cargo de las decisiones políticas en México. Decisiones de gobierno. Pero, Edith, hay una objeción que he escuchado tanto de la presidenta Claudia Sheinbaum como del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, que dicen que esta disposición ya está en la Constitución previamente. No, pero, o sea, no está en la Constitución que tuvieron que hacer una serie de reformas para que pudiera habilitarse, ¿no? Es decir, porque además aquí hay que recordar que el personal de la Guardia Nacional, digamos, hasta hace unos años era, digamos, por lo menos formalmente Sí, civil. exacto. Lo que pasa es que ahora no es formal ni informalmente civil. Ahora el Explícitamente personal militar, sí, así es. militar. Lo que la iniciativa señala es que el personal de la Guardia Nacional forma parte de una fuerza armada. Y en Sin duda. este país, como en la enorme mayoría de los países con Estado democrático de derecho, los militares no pueden ser objeto de cargos de elección popular. Y nosotras, por supuesto, acompañamos el señalamiento de que ninguna persona de formación militar podría ser electo, debería ser expuesto a un cargo de elección Claro. popular. Lo que es inobjetable es que se avanza hacia la militarización, algo que es verdaderamente preocupante. Y el peor aún, que es una incongruencia de muchos dirigentes de Morena, comentaba yo al principio del programa Edith, porque explícitamente años atrás se oponían a esta situación. Bueno, y además digamos, sigue siendo uno de los grandes retos de este país. Tenemos 20 años ya, Rubén, de militares a cargo de la seguridad pública, pero ahora no solo a cargo de la seguridad pública, tenemos militares en los aeropuertos, construyendo obra pública, cada vez a cargo de más tareas. Estas iniciativas también les dan responsabilidades de investigación, que son Así es. responsabilidad de las fiscalías, Rubén. En realidad lo que es asombroso es cómo en México se han ido expandiendo las responsabilidades de los militares cuando tenemos instituciones civiles a cargo de esas tareas. Tenemos Secretaría de Salud, tenemos aduanas, tenemos quien maneje los aeropuertos, Así es. tenemos migración y tenemos también, digamos, una constitución que protege y garantiza que el poder militar esté subordinado al poder civil y queremos y exigimos
que se mantenga esa subordinación para garantizar el respeto y vigencia de los derechos humanos en Así México. es. Edith, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta videollamada y más bien quedamos a ver si tú me dirás si un día antes, o el mismo día o después, ahora que se presente este informe sobre el estado de las desapariciones en México, volver a estar en contacto contigo, Edith Olivares Ferretto. No, muchísimas gracias, Rubén. Y yo solo cierro invitando a tu audiencia también a que revise. Nosotros tenemos un informe justamente sobre los riesgos de la militarización que se llama Cambiando el Paradigma. Lo pueden revisar en nuestra página que es www.amnistia.org.mx y también en nuestras redes sociales en que somos Amnistía México. Hemos estado publicando ese informe y también los posicionamientos que tenemos sobre el tema de desapariciones. Nos encargamos también de compartir en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias de nuevo, Edith Olivares Ferretto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Buena tarde. Muy buenas tardes, Hasta Rubén. luego. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar el programa de esta tarde.